Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a este capítulo especial del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y ustedes se preguntarán de qué van estos capítulos o por qué estamos haciendo estos capítulos especiales. Y es que si vieron el capítulo, si no lo han visto, se los recomiendo que lo vayan a ver al canal. Estuvimos platicando con mi amiga Eiko Caldas. Eiko es de Perú. Tuvimos la oportunidad de grabar un primer capítulo a distancia, y ahora estamos aquí pues frente a frente, y pues queríamos aprovechar esta oportunidad para platicar un poquito más y pues compartirles estos contenidos a través de su canal. Muchísimas gracias, Eiko, por la propuesta, por todo lo que se planeó. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a comentar de un tema muy interesante que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, porque vamos a hablar acerca de los secretos familiares de los excluidos, que son conceptos muy interesantes porque todos lo hemos vivido. Así que les invito a que se queden porque va a estar bien interesante. Entonces, nada más para dar un panorama amplio para la gente de qué son los excluidos y aparte el tema de secretos familiares, cómo los vamos a vincular. Sí, los excluidos son los seres que en algún momento pertenecieron al clan y que luego fueron apartados, ya sea porque no son reconocidos, por ejemplo, los abortos, ¿no? Que a veces no se cuentan como hijos o como hermanos. Quizás también los padres que abandonaron a sus hijos y luego no se habla de ellos, también son excluidos. Uh-huh. De repente por ahí un hijo o una hija que sufrió que desencarnó a través de una decisión propia, ¿no? Y bueno, muchos más que se van ocultando y se vuelven secretos en la familia de generación a generación, y que luego, después de un tiempo, 2, 3 generaciones, sale esta información cuando hacemos constelaciones familiares o terapias, que está alineado a que como no está reconocida esa energía ni lo que ocurrió y se ocultó, esto aparece luego en los descendientes como enfermedades, como traumas, como bloqueos, que impiden que las personas lleven una vida, por así decirlo, como en libertad. Ok, es importante conocer conocer la historia de estos excluidos. Sí, en realidad es importante conocer la historia de la familia, de nuestros padres, abuelos. Es muy importante porque nosotros genéticamente vamos a heredar la historia de ellos, Uh-huh. ¿sí? Desde el inconsciente, desde las creencias que han tenido, energéticamente también estamos conectados con ellos. Entonces, en la medida que más sepamos de cómo han vivido, cómo de repente, o sea, todos los traumas que han tenido, por ejemplo, hay abuelos, bisabuelos que vienen de otros países, de otros continentes, también dejando familias. O sea, es importante tener esta información para luego comprender lo que nos pasa en la vida. A veces creemos que el pasado no tiene que ver con el presente, pero en realidad el pasado construye el presente que estamos viviendo. Ok, perfecto. Oye, ¿y qué problema podría generar el hecho de no conocer a estos excluidos? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que te platicaba hace ratito de que por lo que yo sé, mi mamá tuvo dos intentos de hijos, y pues yo siempre me consideré como el tercer hijo y en teoría soy el quinto. Uh-huh. Por esta situación. ¿Cuál es el peligro o cuál es la situación o lo malo que a mí me puede pasar o puede generar el hecho de no conocer esa historia? Energéticamente, cuando abrimos, por ejemplo, tu constelación, Uh-huh. suponte que tú llegas a consultar, no sabes nada del tema de excluidos ni nada, porque a veces no tienes por qué saberlo tampoco, y me dices, mira, Eiko, yo siento que tengo un bloqueo aquí en la vida, no me siento a gusto, siento que no pertenezco, que todo me aburre, ¿no? Como una disconformidad, como Okay. si estuviera en un lugar que no me corresponde. A veces vienen y me dicen, no me hallo. Estoy perdida. Okay. Entonces, cuando vienen ese tipo de situaciones, o puede también aparecer con una adicción al alcohol, a cualquier sustancia, cuando aparece esa información, lo primero que a veces preguntamos es qué número de hijo eres, si sabes si tienes hermanos no nacidos, o sin preguntar, armamos la constelación, que es un tipo de herramienta terapéutica Uh-huh. en donde nosotros colocamos, por así decirlo, figuras, ¿no? Yo, por ejemplo, te coloco a ti y al costado coloco esta sensación de sentirte perdido, ¿no?
y en ese momento que se va constelando sale qué está bloqueando, por qué te sientes así. Ujú. Normalmente en esas situaciones salen los excluidos, pueden salir, que puede aparecer la figura tuya mirando el piso, ¿no? Y sintiendo que hay dos seres que están como en el Ujú. piso. Entonces son dos hijos que no nacieron, pero que sí ocuparon un espacio vital en tu familia. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno no reconoce a estos seres, como te digo, y ocupamos el lugar de ese ser? Por ejemplo, tu hermano fue el segundo y el tercero, ¿no? Y tú estás ocupando el lugar de tu hermano tercero que no nació. Ujú. Es como si tú estuvieras en un lugar infértil, en un lugar donde está la energía de este hermano fallecido. Entonces, para ti, si estás ocupando el lugar de un hermano que no nació, te absorbe como la energía hacia como que si te jalara, ¿sí? Ujú. Como la energía de muerte, por así decirlo, ¿no? No la energía de vida. Es como cuando tú, por ejemplo, pones un árbol que debería tener un tipo de diámetro, lo pones en una maceta. No va a permitir que crezca ni que se nutra porque no es su lugar. Ujú. Lo mismo ocurre en el tema, por ejemplo, en este caso, de si tenemos hermanos no nacidos y estamos ocupando su lugar. Y peor si nuestros padres Ujú. nos ponen el nombre que le pusieron a ese hermano Ok. que no nació, ¿sí? Y no hacen el duelo también. Entonces también es importante porque me ha llegado un caso en el que la persona pues tenía el hermano de un hijo o sea, el hermano mayor que había fallecido y le habían puesto el Ujú. mismo nombre. Ok. Entonces imagínate la carga emocional del dolor de este hijo que falleció, que ni bien nace este hijo, ya viene con esto. Es como si de alguna manera tiene que vivir por dos personas, por quien ya no está y por él mismo. Entonces, yo creo que con la toma de conciencia de esta era que nos trae un poco cómo funcionamos, las energías y todo, podemos empezar a liberarnos de toda esta Ujú. estructura que está alineado justamente a no darle espacio al duelo, al reconocimiento de los que no están. Y de Ok. esos tengo varios casos, o sea, ¿por qué? Porque antes el aborto se ocultaba, o sea, una persona salía embarazada y no podía tener al bebé, era un secreto, ¿no? A veces ni siquiera las madres podían hacer los duelos, más si era un aborto que ellas habían elegido, porque se llevaba como una vergüenza o se llevaba como un acto que era malo, Claro. entonces todo eso se ocultaba, ¿no? Pero como salía luego, como te digo, puede que en la generación de mi madre hubieran habido abortos, yo no me enteré, en mi generación no hay, pero de alguna manera esos abortos de la generación de mi madre igual me están afectando, igual Ok. afectan a todo el clan, sobre todo a los descendientes. Ok. Y una vez que ya eres consciente de esta información y que empiezas a hacer todo el proceso para irlo digiriendo de alguna u otra forma, empiezas a desbloquear ciertas cosas que antes se te bloqueaban. Sí, totalmente. Por ejemplo, Pepe, te comento, mi vida es bastante compleja. Yo estoy como en dos árboles genealógicos, en el de mis abuelos y en el de mis padres. Yo tengo los apellidos de mis padres, a los apellidos de mis abuelos fui adoptada por ellos y a mi padre lo conocí mucho después. Yo siempre he vivido pensando, o sea, hasta cierta edad, creyendo que yo era la última de las hijas, ¿sí? Ok. Hasta que yo me entero toda la verdad, pero como te digo, no tenía este conocimiento de lo importante de ocupar cada Ujú. quien su lugar. Luego, cuando yo vengo haciendo todo este proceso de autoconocimiento alineados a las constelaciones y entiendo cuál es mi lugar, yo hace 1 año y medio elegí salirme del árbol de mis abuelos, que no me corresponde, y hacer el árbol, o sea, como incluirme en el árbol de mis padres, que incluye, de papá y mamá soy la primera hija, pero después de mí tengo como 9 hermanos Wow. de diferentes, bueno, ahí está un poco complicado, pero así muchos Ajá. hermanos, pero soy la primera. Entonces imagínate, cuando tú eres el último hijo, la energía es totalmente diferente a cuando tú eres el hijo primero, ¿sí? Cuando tú eres el primero, la energía es el líder, el mayor, el que abre caminos. Cuando tú eres el último, normalmente, si ocupas tu lugar, es como el engreído, como el que viene a aprender de los demás, ¿sí? Eso es cuando ocupamos nuestro lugar, o sea, como que cada lugar tiene una energía distinta, Ujú. ¿no? Yo venía ocupando un lugar que no me correspondía. Entonces, muchas veces me sentía limitada. Yo decía, pero ¿por qué no me sale esto? Ujú. Cuando yo elijo tomar mi lugar de hija mayor, hubo un cambio rotundo en mi vida. Empezaron a abrirse las oportunidades.
empecé a mostrarme y a sentir más fuerza y más confianza. Entonces, ocupar nuestro lugar en el clan nos conecta con la vida, con la energía vital, con la confianza, con saber que tenemos ese lugar y no estamos hurtando o ocupando un lugar que no nos corresponde, ¿sí? Al yo saber que tengo mi lugar es intransferible, no es negociable, o sea, es intransferible. Entonces, desde mi lugar, es como lo que te decía, plantamos un árbol en una tierra fértil, va a crecer. No hay nada que le impida crecer. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando estamos ocupando nuestro lugar y no estamos ocupando el lugar de mi madre, de mi padre, de mi hermano fallecido, de, no sé, de mi hermano mayor, siendo yo el último, tengo que ocuparme de todo porque mi hermano mayor no toma su lugar. Cuando yo me doy cuenta del lugar en el que me corresponde y empiezo a vivir desde ahí, los caminos se abren, la vida fluye. Ya no tengo que estar luchando contra todo porque todo me va mal, me estafan, me gritan, me tratan mal, el trabajo en el que estoy no me gusta. O sea, es como una lucha constante. ¿No? Aquí tengo una pregunta. Tal vez muchas personas pueden decir, es que yo no, no me cae todavía el 20 exactamente de cómo yo puedo sentirme o qué es lo que me está bloqueando. Porque hay veces que creemos que son problemas de la vida normales. O sea, que simplemente, pues bueno, alguien me robó, pues bueno, simplemente pues tengo que ser más cuidadoso, pero posiblemente se pueda tratar de una de estas situaciones, ¿no? Que son ciertas energías que venimos arrastrando. Mi pregunta aquí sería, de todos los casos que tú has tenido, ¿cuál ha sido el caso más sorprendente de que haya tenido un cambio, un cambio más notable al momento de aceptar que tenía temas con gente que estaba excluida? ¿Cuál ha sido ese cambio? Bien, bueno, tengo así como varios notables como cuando ocupan su lugar, ¿no? Por ejemplo, bueno, la persona que abortó y no reconoció a este excluido, cuando lo reconoce y le genera ese espacio para hacer el duelo, luego de más o menos 6, 8 meses del trabajo que hicimos, además de otros trabajos, porque no solo el bloqueo puede venir del excluido, puede venir del excluido y otras cosas más. En este caso, esta persona, esta mujer, además de que tenía este excluido acá, el duelo que no se había hecho, también cargaba con sus padres y sus hermanos. Entonces fue como ir ordenando, ¿no? A ver, ¿qué está bloqueando? Ya puede ser, es como una variedad de posibilidades. Vamos a empezar por alguna. Vamos a trabajar el tema de, no sé, de devolverle los hijos a tus padres, o sea, no te encargues de tus hermanos, ¿no? Punto 1. Ocupa tu lugar de hija. Punto 2. Vamos a trabajar el excluido del bebé que no llegaste a tener, que no está reconocido. Más o menos en un promedio de 6 meses, esta mujer salió embarazada después de 3 eventos fallidos que no pudo. O sea, le hicieron inseminación y se le caía y luego pudo tener al bebé. Eso es un caso. Luego tuve otro caso también de similar, no nacidos, ¿no? También quería salir embarazada. Bueno, lo de ella fue más como vientre de alquiler. Al final pudo tener el bebé. Al inicio eran como que sus óvulos no estaban bien, luego le hicieron un tratamiento y pudo. Entonces también logró, es como llegan con una inquietud y luego se va trabajando. Ahora, no es en una sesión. Claro. Puede ser un proceso que tome 6 meses, puede ser un proceso que tome 1 año. ¿Sí? Por eso también estas píldoras mágicas que a veces se venden de en una sesión liberas todos tus karmas y todo, en realidad, desde mi punto de vista, es simplemente como vender humo, ¿sí? Porque el trabajo se tiene que hacer de raíz, se tiene que hacer como en conciencia. Luego otro caso de excluidos que te podría decir, viene por ejemplo el caso de un cliente que el bisabuelo se quedó, o sea, los bisabuelos vinieron a Perú y el abuelo se quedó en Japón, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se quedó, o sea, fue como que los papás vinieron a Perú a trabajar y dejaron 2 hijos, pero de los 2 muere un hermanito. En esa época, te hablo hace como, no sé, 80 años, no había la tecnología de comunicación. Entonces, ¿qué ocurrió? De que los padres se desentendieron de los hijos, los dejaron con los abuelos. Por ejemplo, en ese caso los padres excluyeron a los hijos, ¿no? Y fueron a Perú y tuvieron más hijos. Este hijo que se queda, que era el abuelo de mi cliente, como que el enojo y la furia con los padres fue el incentivo que ayudó a que él ahorrara y comprara su pasaje para venir a Perú, para ir a Perú a conocer a sus padres, a los que los habían abandonado.
En ese caso, por ejemplo, bueno, hubo un tema, el rencor, todo, que se fue cargando de generación en generación. Este abuelo, su mandato era, no necesito a nadie, no necesito a nadie, no necesito a nadie. Fue excluido, luego lo reconocen, pero él seguía con ese resentimiento, como Claro. me abandonaron, porque los Totalmente. excluidos pueden tener esta sensación y ese enojo se va como regando en todos los descendientes. De alguna manera lo reconocieron, pero no hubo un trabajo de conciencia, simplemente como que, bueno, ya estás aquí, ¿no? Los nietos, porque conmigo llegó el nieto, llegó y cuando empezamos a ver el árbol, él tenía mucho de no necesito a nadie, que estaba alineado al abuelo, no necesito a nadie, no puedo confiar en nadie. No puedo confiar en nadie. Entonces, cuando empezamos a hacer el trabajo, por ejemplo, con constelaciones, de ver de dónde venía eso, era de la exclusión que hicieron con su abuelo 80 años antes. Él conoció al abuelo porque ya el abuelo estaba aquí en Perú, pero él era el que más había absorbido. Y cuando empezamos a ver, desde también un tema más numerológico, ¿no? Las fechas, los dos eran del mismo signo zodiacal y se llevaban menos de 15 días. Okay. Energéticamente estaban como conectados. Entonces, lo que no resuelve uno, lo va a heredar o a la siguiente generación o se salta una generación, pero a alguien se lo hereda. O sea, no desaparece. Entonces, con él estamos haciendo trabajo nuevamente de reconectar, de limpiar todo eso, ¿no? Ya vamos trabajando y como que ya se va abriendo, ya va expresando. Pero imagínate, una persona que, el bisabuelo, no, el abuelo que guardó, no sé, 30, 40, 50 años ese dolor, es mucho más complicado para los descendientes y empiezan a hacer no solamente el tema de la ansiedad, sino también problemas, por ejemplo, respiratorios, en el caso de él, ¿no? Él llegó por un tema físico, pero empezó a aparecer todo eso, ¿no? Entonces, se va trabajando con diferentes líneas. Como te decía yo, la mujer, la señora que llegó con el problema en la rodilla, ¿no? Porque había excluido, también podemos excluir las emociones, podemos excluir personas, podemos excluir situaciones también, ¿no? Yo ando en negación porque de repente, por ejemplo, tuve casos en el que hubo incesto, ¿no? O sea, abuso sexual del padre con la hija y donde cuando sale esto en un trabajo de niña interior, la clienta no podía, o sea, no podía articular, no podía expresar, ¿no? Y cuando expresó, no quería ver lo que había ocurrido, ¿no? Empezó como esta parte adulta a justificar. No, es que mi padre estaba ebrio, no, es que de repente no se dio cuenta. Pero el dolor se cargaba desde dentro. Entonces, es una situación que es negada, se excluye, se tapa, se cubre. Y mientras eso está cubierto, ella lo va a cargar. Y probablemente si ella tiene hijos, sus hijos inconscientemente puede que pasen el mismo evento como repetición para que eso sea visto. Porque los secretos siempre van a buscar que esto sea visto. Okay. Los excluidos siempre van a buscar ser reconocidos, sean situaciones, sean personas. Entonces, esto repetitivo que pasa en la vida, porque las personas podrían observar, ¿no? Hacer un ejercicio de ver qué patrón se repite en mi familia. Una enfermedad, un comportamiento, capaz en mi familia todas las mujeres son abandonadas, o capaz en mi familia todos los hombres son alcohólicos, o la mayoría, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que hay patrones, significa que hay algo que no se está viendo. Hay una energía que quiere manifestarse para ser reconocida como un abuso, como un secreto familiar, como un excluido, y que de alguna forma va a aparecer. Entonces, últimamente hay más conciencia, la gente está observando más sus vidas y pueden empezar a ver esos patrones. Ya con eso pueden hacer una constelación o una terapia para ver qué hay detrás de esto que aparece, como lo que aparece no es en realidad el problema, es la manifestación del problema, ¿no? Un dolor de rodilla no es el problema es no haber hecho el duelo. El duelo genera el dolor en la rodilla, ¿no? Por ejemplo, el no poder conectarme con mi energía sexual y tener un orgasmo, como muchas mujeres, no tiene que ver con mi cuerpo, probablemente tenga que ver con un abuso que me pasó en la infancia o que vivió mi madre o que vivió mi abuela o una violación. Entonces, eso está bloqueado. Y eso se va a pasar, como tú dices, como algo normal. No, es que mi familia siempre es así. Sí, pero tuvo un origen. Ya dependerá que tanto te afecte la consecuencia de no haber sanado eso en la familia,
si tomas el camino de la sanación o si dices, bueno, yo puedo vivir con esto, con esta sombra, con este secreto, o no me interesa saber, también es una decisión. Ok. Tengo una duda aquí, que es el tema de ya la parte de la sanación de este tipo de problemas. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando una persona hace una constelación? Bueno, yo cuando la hice, les platico brevemente, me pusieron una serie de muñequitos de diferentes alturas, tamaños, colores, formas y cositas, ¿no? Entonces, elige a alguien que represente a tu mamá, ¿no? Entonces ya agarraba un muñequito y agarraba uno de mi papá y así y así. Y a través de eso, la interpretación es una interpretación ¿en base a qué? En realidad, más que interpretación, lo que observamos es la fenomenología, o sea, por ejemplo, tú elegiste a tu mamá de una forma distinta a que de repente elegiste a tu padre, ¿no? Y de repente cuando los colocaste pusiste a tu mamá en un lugar más cercano, más lejano. Entonces lo que se observa es cómo se muestra la figura, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo virtualmente con plantillas de colores. Entonces, y yo normalmente lo hago a ciegas. O sea, yo no le digo elige a tu mamá, elige a tu papá. Yo le digo, ¿por qué? Porque la mente puede decir, como elegí a mi papá, tiene esta energía, como elegí a mi mamá, ¿me entiendes? Entonces yo trabajo mucho con la intuición. Ok. Yo les digo, no vas a saber a quién estás eligiendo, solo vas a elegir 1, 2 y 3. Entonces yo sí sé, porque yo ya puse en mi cuaderno qué representa cada uno, pero el cliente no Y aunque sabe. la persona no sepa, Lo canaliza. ok, tú de alguna u otra manera puedes estar trabajando con su energía a distancia. Sí, Eso. sí, Ok. totalmente. Entonces, por ejemplo, quiere constelar, no sé, su enojo. Tengo problema de ira, ¿no? Tienes problema de ira. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, te vas a elegir 2 muñequitos. Uno te representa a ti y otro a la ira. No le voy a decir cuál es cuál. Entonces él coloca uno verde, por ejemplo, y el otro rojo. E inconscientemente justo eligió el rojo para la ira. Entonces en lo que vamos trabajando, yo le digo, bueno, conéctate con tal plantilla. Cierra tus ojos, respira, ¿no? Lo guío, se conecta con la plantilla y yo empiezo a observar el cuerpo. Casi lo mismo con el otro tipo de sanación, solo que acá se trabaja con plantillas. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué emoción aparece? Entonces, a la medida que la persona va conectándose, me va dando información. ¿Desde cuándo estás? ¿Qué vienes a expresar? ¿No? Y ahí yo le voy haciendo preguntas. ¿Quién de tu familia tiene esta energía? Mi padre. Puede ser una lealtad con el padre o puede ser un abuso sexual en la infancia, un abuso físico, frustraciones, herida de humillación, quizás apareció papá me grita mucho, le tengo rencor, le tengo resentimiento, que de repente no está, en la edad adulta nosotros vamos tapando todo lo que vivimos en la infancia, ¿no? Como no, era niño, no pasa nada, ya le perdoné a mi papá, ya perdoné a mi mamá. Nos creemos el cuento que nos contamos de la redención porque ves que hay que honrar a papá y a mamá, y ves que si no la iglesia me castiga y la sociedad me castiga porque cómo vas a sentir enojo con papá o con mamá, ellos son buenos, ¿no? Sean como hayan sido. Pero cuando trabajamos profundamente en niño interior o constelaciones, la energía sale pura, no hay juicio. Yo no interpreto si está bien o está mal lo que tú sientes, simplemente libera lo que sientes. Y esa es la información que al final es la información más verídica y real porque la está manifestando tu cuerpo. Claro. Y el cuerpo físico no miente. La mente puede engañarte, la mente te puede contar 10.000 historias, pero el cuerpo físico conectado al cuerpo emocional no miente. En este caso de la constelación, digámoslo así, ¿cuál es la constelación que más recuerdas? ¿Y qué es lo que estaba tratando de resolver la persona? Uy, es que en constelación se puede constelar todo. ¿Qué es lo más extraño que te han constelado a ti? Mira, hemos constelado hasta... Había un pacto de una hija con la madre tenía demencia y la hija ya mayor no quería dejar a la madre en un asilo porque ves que tenía esto de cómo voy a dejar a mi mamá en un asilo, qué dirá la gente, van a pensar que no la quiero, o mi madre que entregó su vida abnegadamente a mí, ¿no? Pero ya ella no podía cuidar a la madre. Entonces, en una constelación invitamos a constelar o sea, ya pusimos a la madre, a la hija. Y claro, ahí lo que sale es la culpa de la hija, el remordimiento de soltar a la madre, está el apego. Es sentir que si yo te suelto te estoy traicionando, te estoy abandonando. Más si la hija tuvo herida de abandono cuando era niña. No te puedo hacer lo mismo que yo viví.
¿no? Claro. Entonces, y menos dejarte enferma, pues, ¿no? Porque imagínate, dejar enferma a la mamá en un asilo. Entonces, pedimos a una persona que hiciera de la madre, sin saber al inicio que hacía de la madre, Ujú. ¿no? Porque también era ciegas, ya, a ciegas. Y la persona que hacía de la madre, sin saber, porque ahí no sabíamos bien la enfermedad de la mamá, la persona estaba volada, así como miraba así como arriba y estaba perdida y yo me acercaba y le preguntaba y no me respondía. O sea, totalmente así como ninguna conexión, solo que por momentitos conectaba y decía, no sé qué hago acá. Y yo le decía, mira a tu hija. Y ella la miraba y me decía como no sé, o sea, como que no había emociones, ¿no? Y luego le preguntamos, ¿no? ¿Qué necesitas tú? Le decíamos a la mamá. Y la mamá decía, solo necesito a alguien que me cuide. No importa quién sea, no me importa. Porque la mamá ya estaba, luego nos enteramos que la mamá tenía Alzheimer más otras cosas más. O sea, entre demencia, Wow, Alzheimer. qué O sea, la mamá interesante. estaba recontra desconectada. Y se Y conectó por momentos. se conectaba por momentos como en la vida real, que se conectaba por momentos, pero más andaba desconectada. Sí, claro. Entonces, lo que observó la hija fue en los momentos que la mamá estaba lúcida, la mamá lo único que dijo fue, solo necesito que alguien me cuide. O sea, ella no estaba reclamándole a su hija algo, no le estaba diciendo, no, ¿por qué me quieres llevar a un asilo? Sino la energía de la madre simplemente es como que le decía, haz lo que quieras mientras me cuide alguien, no me No hay importa, problema. no hay problema. Ok. Entonces cuando la hija observa eso, se puso a llorar porque sintió como que la madre como que por fin le daba libertad, ¿no? Igual después de una constelación, o sea, remueve mucha energía, yo le digo, bueno, ve bien, ya la energía, o sea, ya has visto la energía de tu madre, ella no te está reteniendo, en realidad lo que te retiene es la culpa que sientes, el remordimiento, y eso es algo tuyo, no es algo de tu mamá. Claro. Entonces ya tú ves lo que tú haces con lo tuyo, pero tu madre te ha dejado en libertad, ¿no? Entonces a veces nos cuesta un poco como entender eso, porque las jaulas que nosotros nos ponemos, si bien es cierto, vienen de mandatos familiares, de lo que mamá te dijo algún día o de la sociedad, pero cuando ya lo vemos conscientemente podemos decir, bueno, yo sigo amando a mi madre, ya no puedo cuidarla porque me está quitando parte de la vida y la voy a dejar en un lugar donde la cuiden mejor y que de repente yo pueda irla a visitar y tener también las dos calidad de vida. Claro. Pero llegar a ese punto hay que desafiar mucho, ¿no? Mucha creencia, mucho mandato, mucha culpa. Entonces las constelaciones lo que te brindan es información disponible para que tú veas y luego conscientemente tú elijas qué decisión vas a tomar. Eso es lo maravilloso, que te cede la responsabilidad a ti. No es que alguien viene y hace las cosas por ti, ¿no? Claro, claro. Sí, es muy interesante. Yo, como te digo, cuando fui a la constelación realmente no entendía tanto realmente lo que estaba haciendo. Sí me dijeron un par de cositas y eso, pero no sabía esta parte de la fenomenología, así se llama, que es bastante interesante. Eiko, y en este caso, las cosas que tratan contigo se sanan porque eres consciente ahora del problema, de la situación, o tiene más que ver una cuestión como espiritual. Todo en realidad, ¿no? Porque claro, si tú llegas con esta visión de que todo tiene un propósito, de que hay un plan álmico que lo elegiste antes de nacer, de que estás buscando información más allá. O sea, alguien que llega a una constelación es porque ya está entendiendo cómo funciona el sistema de la familia. Y porque entiende de que hay un propósito también espiritual karmático, ¿no? Lo que no se aprendió arriba se tiene que aprender en algún momento. Y si tú lo estás viviendo, lo estás viviendo, podrías elegir hacerlo o no, porque también dices, no quiero, tienes el libre albedrío de no hacerlo, pero ya es una decisión de libertad. Entonces, cuando alguien llega con las constelaciones, ya tiene esta visión de quiero ver más allá de lo que estoy viendo. ¿Qué me está bloqueando? ¿Qué no permite que fluya la abundancia en mi vida, ¿no? ¿Qué no permite que de repente, a ver, me esfuerzo tanto, trabajo tanto, pero no llego a fin de mes, me estafan, me roban, ¿no? ¿Qué me está pasando? Me engañan, me traicionan. Entonces, cuando no hay una respuesta racional, buscamos en lo espiritual. Y ahí es donde aparecen las constelaciones, los registros akáshicos, que en la medida que nosotros vamos entendiendo cómo funciona
la vida, por así decirlo, podemos hacernos cargo. Ah, mira, el tema económico, bueno, tiene que ver con que mi abuelo vino de Japón y le expropiaron las tierras justo cuando su esposa murió, etcétera, etcétera. Tuvo problemas con dinero, entonces el dinero para él era sufrimiento. Y eso vino como una creencia limitante estructurada generación tras generación. Entonces yo digo, no, yo sí quiero tener dinero. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo empiezo a hacer mis terapias y empiezo a profundizar, a excavar así, hasta que me doy cuenta que viene desde mi bisabuelo. Y en la medida que yo voy excavando, las oportunidades aparecen, el dinero se queda conmigo, porque los juicios de es dinero o amor. Yo empiezo a desestructurar y digo, no, claro, dinero y amor. Claro. Pero mi cuerpo tiene que creerlo, no solamente mi mente, mi cuerpo. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, hice 1 millón de terapias porque mi mamá cuando se va a Japón y me deja con mis abuelos, se va para darme un futuro mejor, que significaba más dinero para tenerme el dinero para los estudios. Pero ¿qué implicaba ese sacrificio? No amor de mamá, dinero. Se repetía el patrón. Y yo lo viví hasta que lo hice consciente y dije, no, yo ya no quiero eso para mí. Lo he venido trabajando y la energía universal del dinero, me hice amiga del dinero porque antes lo odiaba, ahora lo abrazo. Yo lo beso. Claro, no lo idolatro, pero siento que es una energía poderosa que abre caminos y que sí es importante porque además, Pepe, o sea, ¿qué nos han hecho creer desde las religiones? Que el dinero es sucio, que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que el dinero es el mal, ¿no? Y entonces, claro, nadie que se jura espiritual, entre comillas, quiere tener que ver con el dinero. No, ¿cómo vas a cobrar por tus dones? ¿Y cómo vas a cobrar porque esto, por lo otro? Como si no viviéramos en un mundo material. Entonces, todavía está ese estigma de el dinero es malo, el dinero hace mal a las personas. Y en realidad, el dinero es una energía neutral que tú la puedes usar a tu favor, para ti, para ayudar a otros, como también para lastimar a otros. No es una energía que en sí sea buena o mala, sino eres tú quien vas a usarla a tu conveniencia, ¿no? Entonces, lo único que yo podría decir es que el dinero nos muestra las intenciones de las personas, pero que el dinero en sí no es una energía que esté corrompida o corrupta, ¿no? Y ahora te la voy a cambiar un poco, ¿sale? En el caso particular mío, me han pasado muchos sucesos y muchas cosas de repente muy fuertes. Estafas, cuestiones económicas muy malas, negocios fallidos, etcétera, 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 de cosas que al final lo único que siento por eso es que me fueron preparando para un cierto momento de mi vida. Yo no sé si de repente estas situaciones se traten más de una enseñanza que yo tengo que tener, un camino que tengo que recorrer para concluir en algo, o si se puede tratar más de una situación como la que tú me mencionas, ¿no? Que posiblemente estoy ocupando el lugar de alguien que no. ¿Cómo yo puedo hacer esa separación de esto sí es parte de la vida, de lo que tienes que aprender, y esto es algo que tienes y que estás arrastrando? Yo te diría que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. En realidad uno no excluye al otro. Puede ser, o sea, de por sí la vida es constante aprendizaje. Si tú aprendes la lección, no necesitas repetirla. O sea, si hay conciencia de, ok, me estafaron, y empiezo a observar qué pasó, de qué me hago cargo yo, ¿no? Por ejemplo, a mí hace poco me estafaron en la tienda, ¿no? Yo por buena gente, ¿me entiendes? Ese es mi ego salvador. Nadie me pide ayuda, pero yo estoy ahí de estorbo, ¿no? Entonces yo fui a la tienda a comprar mis frutas y te comento, estaba comprando las frutas y en eso un chico como de 20 años que estaba comprando sus frutas también, allá en Perú funciona el Yape, que es como un pago virtual, como una billetera virtual. Entonces el chico intentaba pagarle al señor de la tienda, yo le iba a pagar con un billete alto y yo viendo que el chico no podía porque tenía problemas con el sistema, de buena gente, sin que me lo pidieran, me metí y les dije, bueno, si quieres, tú yapeame a mí, no yapear es el tema de transferir el dinero, transfiérmelo a mí y yo le pago en efectivo para que igual puedas llevarte tus productos. Y el chico, sí, qué bueno, gracias, no sé qué.
Pero en el lapso en el que yo le estaba pagando a la señora con el billete alto y me estaban preguntando los precios, el chico viene con su celular y según él me muestra como que ya había hecho el pago. Yo estaba distraída. Yo solamente como que vi algo, pero no vi bien. Entonces, luego, mientras seguía yo distraída, él se va. A mí algo me dijo, Eiko, voltea y dile un ratito. Pero no lo escuché. Intuición. No lo escuché. Dije, no creo. No creo. O sea, todo así, todo ingenuo. No creo. Porque si le estoy haciendo un favor, ¿cómo me va a estafar? ¿No? Pero bueno, entonces se fue. Y justo en ese momento, la aplicación empieza a fallar. Entonces yo dije, no, pero si él me ha mostrado. Y dije, de repente es la aplicación. Me fui a mi casa, esperé todo el día. Nunca llegó ese pago. O sea, yo creo que lo que él hizo fue como poner hasta que vas a pagar, pero no le dio clic en pagar, me mostró y se fue. O sea, me estafó. Entonces yo dije, ahí empecé a ver qué pasó. Más allá de que, sí, bueno, es un aprovechado. Lo que fuese que haya pasado con el chico, ¿no? Las interpretaciones que yo le doy. Fue que mi ego salvador se metió en un lugar donde no me llamaban a darle ayuda a quien no me la pidió. Entonces, esas cosas a veces me meten en problemas. Y te digo que parece que todavía no aprendo al 100% porque todavía me pasa. Ya no tanto como antes, pero todavía me pasa. Ahora, ¿con qué tiene que ver si yo me voy al fondo? Probablemente con el tema también del merecimiento del dinero. Hay algo en mí que todavía quiere seguir regalando este dinero que entre comillas ya estoy aceptando, ¿no? Entonces hay inconscientemente algo en mí que se distrae justamente cuando hay que pagar, que se distrae justamente cuando hay transacciones. No es casualidad, ¿no? Porque no es la primera vez que me pasa. O sea, de este tipo sí, pero de otro tipo... Entonces, yo lo que puedo hacer en la vida es observar, porque toda la vida es constante aprendizaje, qué patrones se siguen repitiendo, de dónde vienen. Yo me hago cargo y digo, yo misma me dije a mí misma, Eiko, no te metas primero en donde no te llaman. Y segundo, no o sea, si vas a ayudar, como verifica que no te perjudique a ti, pues, ¿no? Porque yo me meto ahí a hacer algo y encima salgo trasquilada, ¿no? No fue mucho el dinero, ¿no? Pero igual, o sea, fue la sensación de ayudar a alguien y que me engañaran, o sea, fue algo bien feo, ¿no? Entonces... Por ejemplo, ese tipo de cosas que pueden ser tan sencillas, tan humanas, tan como comunes, cuando uno va a verle el fondo, puede estar ligado a un tema de merecimiento, de dinero, ligado al ego salvador, tengo que ayudar a todo el mundo que no me lo pidan, y me meto en problemas que no me corresponden, me meto a resolver cosas que no tienen que ver conmigo y encima salgo perjudicada. Entonces, eso me muestra a mí. Yo puedo tomarlo y luego decir, bueno, quiero explorar a profundidad, me voy a una constelación a ver qué hay, con quién tengo pactos, con quién tengo lealtades, por qué me siguen pasando esas cosas, para evitar que en el futuro me pasen más de esas cosas. Entonces lo puedo hacer como tú dices, con conciencia, de estar más alerta, pero si vuelve a pasar estando alerta, implica que hay algo inconsciente que todavía no estoy viendo. Y eso sí las constelaciones nos pueden mostrar. Ok, es bastante interesante porque ahorita yo hago como un análisis un poco de lo que te decía hace rato, ¿no? De cómo de alguna u otra manera pues todas esas cosas que me pasaron ahorita me permitieron tomar conciencia de ciertos problemas que yo podía tener en un futuro si no elegía bien. Y llegué a la conclusión de que este proyecto, el podcast como tal, es la conclusión de ver todas las cosas que han salido mal y por qué han salido mal y cómo evitar que salgan mal. Lo que sí es cierto es que yo agradezco mucho por esas situaciones malas que me han afectado, pero evidentemente también logro reconocer ciertos patrones que hasta la fecha digo, híjole, no sé cómo romperlos. Que ya son patrones que son un poquito difíciles de manejar y que tienen que ver más con esta parte. Igual, para mí es un tema con el dinero, el prestarle de alguna u otra manera la atención necesaria, y esto pues me ha traído ciertas situaciones. Entonces ya como que de alguna u otra manera creo que aprendo a diferenciar cuáles sí pueden ser estos errores de la vida de los que sí hay que aprender y cuáles son estos errores de la vida de los que sí hay que prestar atención y tratarlos, porque muy difícilmente los vamos a sacar. Se trata tal vez de esta energía, de una cosa que ya traemos desde hace muchísimo tiempo. Yo siempre creí mucho esta parte justo, porque
yo traía un tema con la riqueza, no sé por qué, pero la casa donde nosotros vivíamos hace unos años, pues era una casa muy, muy humilde, realmente una casa que tú ibas y era una casa de una familia de bajos recursos económicos, que a pesar de que mis papás no tenían bajos recursos, nunca lográbamos salir de esa casa, de esa situación, ¿no? O sea, siempre había una situación en que mi papá metía que quería comprar tal casa de un proyecto que se iba a hacer y que el proyecto se cancelaba. Entonces mi papá también entró como en esta parte de cada vez que yo quiero una casa no se puede, ¿no? Entonces él adoptó ese pensamiento y yo lo decidí adoptar en ciertas cuestiones de negocios. Entonces, simplemente lo comento porque se me hace muy interesante ahorita que a mí me está cayendo como el 20 de esta situación. Seguramente todos tenemos un cierto comportamiento extraño, raro, que no sabemos de dónde viene, pero que ahí está y que sabemos que nos afecta en nuestra vida. Eiko, ¿qué otros problemas o qué otras situaciones pueden salir a raíz de que tengamos algún ser, ahora sí que excluido, o algún secreto familiar, o incluso tener secretos dentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos otros riesgos que pueden haber? Mira, cuando queremos ocultar algo, siempre es por vergüenza o culpa, o las dos. Y la vergüenza y la culpa son de las emociones más densas que hay. Te carcomen, tarde o temprano. Es como si cargaras un peso en la espalda, en la cabeza. Emocionalmente te llevan a espacios de sufrimiento innecesario. Pueden ser abusos que tú has sufrido. Por ejemplo, yo cuando me estaba formando en una escuela, había como un escenario donde quien quería ser como coacheado iba al frente, ¿no? Y era para valientes. Era como, sí, ya, claro. Si no podías más, ibas y el mentor te hacía un coaching, pero brutal, así como un renacimiento, ¿no? Y yo recuerdo un caso de un chico, no tan chico, ya tendría como sus 40 años, y que así como que entró en un llanto fuerte y delante éramos como 200 personas. Okay. Reconoció que había sido abusado por su tío a los 4 años, violado. Imagínate como 40 años guardando ese dolor en el cuerpo, ese sufrimiento, y que ya no pudo más y tuvo que prácticamente gritarlo. ¿Y por qué lo guardó tanto tiempo? Porque él creía que había sido su culpa. Porque así somos cuando somos niños, a veces nos cargamos con culpa de todo lo que pasa en la casa, lo que pasa con nuestros padres. Y así como esos casos, yo he tenido varios también, donde trabajé también con un chico que el primo lo había abusado desde que tenía creo que 6 años. Él era huérfano de padre, iba con su mamá a la casa de sus tíos, la mamá dejaba al niño pues con sus primos y había uno que lo violaba. Y él no podía expresarlo, no podía decirlo. No sé si estaba amenazado, no recuerdo bien si estaba amenazado o no, pero no podía expresarlo. La mamá muere a los 11 años, o sea, cuando él tenía 11 años, o sea, poco tiempo después. Él se queda al cuidado de los hermanos. Él guardó todo eso. ¿Y qué pasaba? Que él se volvió antisocial. Él llega a mí porque me decía, siento que en cualquier momento yo voy a explotar y voy a matar a alguien. Tengo un tema con la ira y no me gusta la gente. Entonces, claro, imagínate que llega alguien y te diga, puedo matar a alguien, claro. Y yo decía, Dios mío, o sea, no sé si mandarlo al psiquiatra o ir viéndolo, ¿no? O sea, si realmente es capaz o no. Era solo pensamiento, no era que era agresivo, ¿no? Pero cuando empezamos a ver al inicio, él no quería, o sea, no quería abrirse. Él pensaba que era por otras cuestiones. Y llegó un momento, creo que fue en la tercera sesión, donde hicimos una meditación profunda y apareció su niño interior. Y ahí creo que fue la primera vez que él expresó que había sido violado. ¿Qué es lo que tú ves que te hace decir, acabo de llegar al niño interior? O sea, en el proceso de análisis, mientras una persona está canalizada o está haciendo ¿cómo se llama? Constelaciones, ¿qué señales tienes tú que te hacen decir, estoy viendo esto o puedo interpretar esta parte? Eso te lo pregunto con el objetivo de que todos podamos entender el funcionamiento de tu proceso de trabajo, de análisis. Sí, gracias. Mira, el niño aparece cuando aparecen las emociones, porque el niño se encuentra en el cuerpo emocional. Entonces, suponte que tú me estás contando algo trágico de tu infancia, ¿no? Que tu papá de repente te humillaba, te golpeaba, y de repente tú me lo estás contando como si fuera
cualquier cosa, como si me estuvieras narrando, no sé, una ecuación, sin nada de emociones. Ahí lo que yo observo es que está bloqueado el cuerpo emocional. ¿Qué significa? Probablemente hay un trauma o fue tan doloroso que todavía no, yo tengo como que hacer de que la persona confíe en mí para que me pueda mostrar a su niño. Ok, ya entiendo. Entonces, ponte que en la primera sesión la persona esté muy mental y me diga, no, Eiko, no tiene nada que ver mi infancia con lo que estoy viviendo ahora, que o sea, tengo muchos clientes así, yo no los voy a obligar a ver algo que no están listos para ver. Yo les digo, no hay problema, ¿qué quieres? ¿Conversamos? Conversamos. Cuando ya se genera el vínculo de confianza entre terapeuta y cliente, la persona en algún momento determinado, quizás cuando yo le diga, bueno, ¿te parece si vamos a verlo en tu cuerpo? ¿Quieres trabajar con tu cuerpo ahora? Sí. Ya, entonces de repente lo mando a cerrar los ojos, inhalar y exhalar. Vuelve a ese momento que me contaste la vez pasada, ¿no? Del trauma, de lo que te pasó con papá. Vuelve, pero vuelve en el tiempo, como recuerda ese momento como si fuera hoy, como una regresión. ¿Sí? Ujú. Entonces, mientras va respirando, yo le voy diciendo, para que no se vaya a la mente, le voy diciendo, a ver, dime, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Hay tensión? ¿Hay dolor? Me pueden decir, mira, me duele el estómago, se me aprieta el pecho, se me hace un nudo en la garganta. ¿Cuándo me doy cuenta que ya va apareciendo el niño? Cuando el cuerpo manifiesta. Y cuando aparece la emoción, de repente, no puedo hablar. Y yo le digo, bueno, acaricia el cuerpo. Vamos dando permiso a que el cuerpo manifieste, porque quizás también fue un niño que no le permitieron espacios de expresar la emoción, ¿no? De repente el papá lo veía llorando y le decía, no llores, que los hombres no lloran, o no llores, que te voy a castigar. Entonces van reprimiendo más. Entonces, en la medida que la persona empieza a expresar la emoción, es justamente cuando el niño o la niña nos da el permiso de sanar. Nos da el permiso para poder entrar a liberar esa energía que estuvo todo el tiempo en el cuerpo, pero estuvo bloqueada. Entonces, ya cuando la persona empieza a llorar, gritar, a sentir enojo, el cuerpo empieza a soltar, ¿no? Normalmente aparece el nudo en la garganta. Entonces le decimos, te doy permiso como a expresar. Le ponemos palabras. Hay momentos, me ha pasado en una sesión con una niña interior, una sesión muy, muy fuerte. Encima estaba yo con una chica que estaba en Inglaterra, que habíamos hecho varias sesiones y no hablaba mucho del padre. Y en algún momento le dije, ¿te parece si hoy vamos a ver con tu padre? Y me dijo, ya. Había una negación del dolor. Ella sufría de ansiedad. Cuando entramos a ver al padre, llegó un momento donde ella recordó todos los abusos físicos del papá. Su cuerpo recordó al punto que se desconectó, se desmayó. Así como lloró, gritó y ¡pam! Se desmayó. Entonces fue la primera vez que a mí me ha pasado algo así. Yo estaba así como, dije, wow. Yo estaba respirando y le di espacio en silencio. Y luego solamente le decía, respira, respira. Al poco rato ella se levantó y seguía como sollozando, ¿no? Yo le decía, tranquila, aquí estoy, te acompaño, respira en lo que te pase. Entonces, ella tomó conciencia de todo lo que su cuerpo había guardado emocionalmente con el miedo y que esa ansiedad que ella sufría en la edad adulta venía de los maltratos físicos del padre en la infancia. Pero como a veces no queremos conectar o queremos justificar a nuestros padres o no queremos ver porque fue doloroso, o también, Pepe, ¿qué ocurre? Que a veces la psique, ¿no? El ego bloquea esos recuerdos porque pueden ser muy traumáticos. Nos está protegiendo en teoría. Totalmente, es que el ego aparece para ayudarnos a sobrevivir traumas, cosas que hemos vivido en la infancia y que a veces se juzga tan mal al ego, pero si no fuera por el ego, nosotros no estaríamos vivos. Entonces, también es un poco a entender de que cada aspecto nuestro tiene un propósito. En la medida que vamos trabajando los miedos, el ego deja de ser un obstáculo y se puede volver un aliado. Y con el niño interior, el ego es proporcionalmente a la herida del niño, es el tamaño del ego. Por ejemplo, una persona que tiene demasiado ego y está a la defensiva, se pelea con todo el mundo, es narcisista, probablemente su niño herido esté mucho más herido. O sea, es proporcional. En la medida que vamos sanando al niño, el ego, que es la supervivencia, esta energía que nos
ayuda a vivir, va bajando porque se va dando cuenta que este niño ya no está tan indefenso, que puede protegerse, que tiene herramientas para vivir, que puede expresar lo que siente y que no está en un peligro de muerte o un peligro de abandono, ¿no? Porque lo que, digamos, cuando somos pequeños, lo que más nos cuida el ego es de la muerte. Entonces, seguimos siendo animales mamíferos. Entonces, ¿qué dice el ego? Yo voy a mantenerte vivo como sea. Entonces, si tienes que aprender a complacer para poder vivir, vas a aprender a complacer. Y ahí vemos a muchas personas que se desviven por otros. Y que no entienden por qué lo hacen. Como en mi caso, ¿no? Que a veces yo digo, ya no tanto porque estoy aprendiendo, pero a veces me ocurre, ¿no? Claro, mi ego herido o mi niña herida de abandono, ¿no? Como, me quedé sola y ahora no quiero sentirme sola. ¿Qué tengo que hacer? Puedo estar todo el tiempo dando para que la gente me quiera. Y eso lo hacemos de manera inconsciente. Sí. Totalmente. Entonces, hasta que no se vuelve un problema, quizás no lo vemos. Ya cuando nos está perjudicando, la invitación es ¿qué hay detrás de eso? Claro. Y en la medida que vamos sanándonos, eso va minorando. Ya cada vez menos situaciones, tomamos más conciencia de nuestro valor. Pero como te digo, eso que viene con las lecciones del alma nos puede tomar toda la vida. ¿Sí? Y eso no implica como que, ay Dios, ahora que me cargo con todo esto, el karma de mi familia, Dios mío, sino como verlo como, ok, ya sé de dónde viene y yo puedo elegir si hago algo con esto o seguir quejándome de la vida desastrosa que tengo o echarle la culpa a mi mamá, a mi papá, a mis ancestros, ¿no? Entonces, el tema de esta nueva conciencia lo que nos trae es la responsabilidad y sobre todo el poder de elegir vivir en libertad, haciéndonos cargo de lo que la vida nos muestra. Híjole, está bien fuerte para mí mucho porque sí lo estoy como recibiendo y justamente me pasó ahora que fui a Chiapas un poco esta parte del tratar de dar para poder no estar solo, convivir y me pasó con mis amigos, fue una cuestión muy extraña donde yo sentía la necesidad de invitarlos para poder convivir con ellos. Y en un punto dije, no, voy a hacerlo solo, voy a tratar de no depender de estar con amigos para estar feliz, porque no sentí esa energía que antes de alguna u otra manera sentía. Entonces me cae muy bien como esta parte del de repente sí enfrentarse a esas cosas. Y hay otro punto importante que me gustaría rescatar, que es el hecho de hablar de las cosas. De los problemas. No es suficiente solamente hablarlo, sino que es que decías, hay gente que te dice, no, pues mi papá me pegaba, esto y lo otro, pero sabes que está hablando del problema, pero aún como que no ha reconocido exactamente el trasfondo y de lo que significa para él. Entonces, qué importante es que hablemos de los problemas, pero esto siempre lo digo y espero que estés de acuerdo. Muchas personas a veces, yo hago un capítulo, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, muchas mujeres van o con la invitada o conmigo para decirme, oye, fíjate que yo también viví lo mismo, la misma situación y quiero salir. Y a veces la invitada está contando su testimonio, yo simplemente lo estoy escuchando. Y hay veces que las personas van y se dirigen con nosotros porque nos tienen la confianza, pero realmente no somos las personas indicadas para ayudarles. Por eso siempre les he dicho, una amiga sufría mucho porque me dice, es que me están hablando y me están hablando y me están hablando y ya no sé cómo ayudarles, o sea, ya estoy sufriendo mucho. Le digo, es que tú no eres una persona adecuada para ayudarles. Sí. Entonces hay que aprender a saber dónde solicitar ayuda. Sí. Y eso es algo que también no lo sabemos manejar. A veces nos deja la novia y vamos con la mejor amiga. Y la mejor amiga pues nos da nuestras cachetadas para que nos repongamos, pero realmente la ayuda que necesitamos no está ahí. Tenemos que buscar ayuda profesional. Sí. Entonces, pues son como algunos puntos de lo que considero que me pareció muy interesante. Sí, y es verdad, ¿no? Usamos mucho la empatía, ¿no? Como la persona pasó por lo mismo, voy y le cuento. Pero en los contextos pueden ser diferentes, ¿no? Entonces yo siempre sugiero en lo posible buscar terapeutas que trabajen 4 cuerpos, no solo el cuerpo energético, no solo el cuerpo mental, sino como el ser
en lo que significa, Total. ¿no? Todo, Ujú. para que de esa manera pues no tengas que tener varios terapeutas, eso es lo ideal. Sin embargo, bueno, empieza con lo que puedas, ¿no? De Ujú. repente no puedes pagar una terapia, como en mi caso, yo no podía pagar una terapia. O sea, me sentía perdida en el universo, quería matar a medio mundo, así yo empecé mi proceso, ¿no? Ujú. Y yo me empecé a formar porque la formación me salía más gratis, o sea, me salía más barata Sí. que el terapeuta. O sea, yo no me formé para decir quiero salvar a la humanidad y quiero ayudar a la gente. Para No, salvarte a ti. yo elegí, dije, tengo que agarrarme, es como, tengo que agarrar un salvavidas porque ahorita me ahogo. Claro. Entonces estaba yo al borde del colapso y como que también el ser madre me ayudó porque dije, no, lo estoy traumando más de lo que a mí me han traumado y si a mí me ha costado, no quiero que a mi hijo le cueste. Entonces yo tomé conciencia de que por amor a mi hijo yo empecé a formarme para entenderme y en el proceso de que yo me fui dando cuenta y empecé a ver y dije, ¿cómo esto no nos enseñan en el colegio? ¿Cómo no nos enseñan a entender cómo funciona la mente, nuestra personalidad, que al final todo tiene que ver con la infancia? O sea, fue como para mí se cayó un velo y yo dije, esto lo voy a compartir. Yo empecé haciendo mucho trabajo gratuito, te hablo hace más de 12 años, mucho trabajo gratuito en ONGs, colegios, con padres, y mucho trabajo gratuito también con personas. Ya en el proceso me di cuenta que me encantaba, o sea, en el proceso de sanarme encontré mi pasión, ¿no? Y bueno, y así ha sido mi camino estos años, donde yo no dejo de trabajarme constantemente, o sea, a veces me dicen, ay, tú andas metida en todo, pero es que yo pienso de que soy un ser tan maravilloso e infinito que no conozco más del 90% de mí, porque es inconsciente, que en lo que me quede de vida quiero conocer todo el potencial que está dentro de mí para vivir de mejor forma la vida que estoy construyendo. Y yo te digo que desde hace unos 6, 7 años siento que realmente soy dueña de mi vida. Porque claro, cuando me di cuenta de todo esto dije, oye, yo parezco como un títere porque he vivido lo que mis padres han querido, lo que mis abuelos han querido, lo que la sociedad ha querido. Y claro, que se te caiga ese velo a veces es doloroso, ¿no? Porque claro, te das cuenta también que, como te decía, en este complacer a medio mundo, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué es lo que realmente quiero? Okay. ¿Qué es lo que realmente busco? Entonces son preguntas profundas, pero que si ya estamos en este momento donde empezamos a cuestionarnos, nos va a ayudar a dar ese salto de salir en donde estamos, en la queja, en el victimismo, que no es que sea malo, es una etapa, pero que esa etapa es viciosa, o sea, esa etapa nos puede generar que nos peguemos ahí años. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy aquí metida, que todo el tiempo me ando quejando, que ando frustrada, puedo tomar la elección de hacerme cargo desde la terapia que puedan, buscando personas, como yo digo, en lo posible hay gente que se trabaje a sí misma. Porque también hay todo tipo de terapeutas, ¿no? Que te dicen cómo es, pero trabajo interno no tienen, o sea, es puramente. ¿Cómo lo van a sentir intuitivamente? Yo siempre digo, pasen una sesión y si les gusta, vuelvan, ¿no? Y si no, porque no todos los terapeutas son para todas las personas. Claro. Pero sí es mejor ir con un profesional, porque la mayoría de los profesionales no emiten juicios, no te van a decir está bien, está mal, te van a decir ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo te sientes con lo que has decidido? No existe el bien y el mal en realidad en el proceso espiritual de expansión. Claro. Existe la experiencia y lo que tú tomes de ella. Entonces, bueno, desde ahí como lo que tú dices, ¿no? Si bien es cierto, generamos empatía, pero si ya queremos hacer algo más profundo y hacernos cargo, buscar ayuda profesional. Okay. Entonces, hoy para los que están en casa escuchando esto, las cosas importantes es identificar aquellas cosas que tal vez ya no conocemos una explicación tal cual de por qué las estamos viviendo, ¿no? Que puede ser algo que estamos arrastrando de hace mucho tiempo, tomar conciencia de esta situación y tratar de alguna u otra manera saber cómo, a través del proceso de autoconocimiento, saber cómo lo puedes manejar. Ahora, hay personas que están ahí que dicen, ¿sabes qué? Yo ya conozco que tengo un problema y me gustaría empezar a sanar esto antes de ir a terapia contigo, con cualquier profesional que ellos decidan. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona después de que ya tiene conocimiento que tiene un problema? ¿Qué
¿qué sería? Nada más como para que esas personas no se queden con estas ganas de ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya sé que tengo un problema, pero ¿y ahora qué? Claro, dependiendo de sus recursos, pueden seguir, por ejemplo, yo en mi canal de YouTube tengo masterclass gratuitas, ¿no? Porque a veces me dicen, es que no tengo dinero. Bueno, cuando yo empecé, no me podía pagar una terapia. Claro. Entonces, yo lo que hacía era justamente ver videos gratuitos y luego empecé a ponerme objetivos. Dije, ya, a ver, ¿qué quiero? Ya, quiero hacer un taller, un curso. Los talleres también son buenos porque son más económicos que una sesión personalizada y te pueden ayudar también a conocer gente que está en el mismo camino que tú. Sí, claro. Y a veces uno dice, no, solo me pasan estas cosas a mí. No, y luego no. vas a un taller y te das cuenta que hay 40 personas que también están con problemas similares Sí. y cuando te juntas en grupo, porque yo lo que hago es juntarlos en grupos, tienen el mismo problema con el padre o el mismo problema con la madre. Entonces también es la red de apoyo es muy importante. Claro, abrirnos a ver que no somos los únicos. Okay. Y que en este camino no es una competencia de quién está bien y quién está mal, sino es un acompañamiento que podemos apoyarnos mutuamente desde lo que cada quien, porque todos tenemos luz también, dones, talentos, pero también tenemos cosas que trabajar. Entonces, en la medida que nos veamos como seres que estamos completos y podamos acompañarnos, yo sugeriría talleres, videos, masterclass, ya si tienes mayor recurso, sesiones de constelación para ampliar el panorama, luego de repente sesiones personalizadas 1 a 1, dependiendo de lo que quieran trabajar, ¿no? Si tienen claro qué quieren trabajar, es mucho más, por así decirlo, fácil y fluido para el terapeuta. Si no, no importa, porque igual en la terapia sale. Porque a veces llega la persona, por ejemplo, ¿no? El cliente y me dice, ay, no sé qué quiero trabajar hoy. Yo le digo, bueno, vamos a escuchar a tu cuerpo, ¿no? Porque a veces la mente piensa una cosa y el cuerpo otra, ¿no? Entonces, de repente escuchamos al cuerpo y el cuerpo trae un trauma que la persona no tenía identificado. Entonces, no necesariamente siempre hay que saber. Basta con sentir de que algo no va bien en mi vida o no me gusta o quiero hacer algún cambio para tomar la decisión de buscar ayuda o un acompañamiento que nos permita visualizar un panorama completo y luego hacer el camino, ¿no? Porque, como te digo, es un proceso que pueden tomarlo, resuenen con el terapeuta que les guste, pero empiecen con una y sigan, porque también viene el autosabotaje. Me ha pasado que a veces hay una terapia espectacular, la persona ve un montón de cosas, pero a veces le cuesta ir asimilando la información porque quizás vio un trauma más grande y dice, ya no quiero ir a terapia. Y también están en su derecho, ¿no? Sí, claro. Pero lo ideal es que cuando uno empieza en este mundo, en este proceso, sea continuo, por lo menos 1 vez al mes, 2 veces al mes, en lo posible, para darle continuidad. Y en la medida que uno va trabajándose, los cambios se van a ver gradualmente. Algunos son sutiles, que los ves en el tiempo, y otros son más rápidos, ¿sí? Y eso no tiene que ver conmigo, yo solamente soy un instrumento que acompaña. Los cambios se dan en la medida de que la persona quiera hacer estos cambios, ¿no? Okay. Entonces, el terapeuta hace el 50% o menos y el cliente hace el 50% o más. Si están los dos alineados y sobre todo si hay la confianza, porque tú puedes tener un terapeuta así renombradísimo, pero si no te sientes en confianza, no pasa nada. Tú puedes pagar el dinero del mundo, pero si tú no te vas a abrir con el terapeuta, no se produce nada. Claro. Entonces, la confianza es lo más importante en una relación de sanación. Ok, perfecto, Aiko. ¿Algo más que consideres importante mencionar antes de irnos? No, yo creo que ya todo está súper claro. Creo que el proceso de sanación es individual. Es importante que cada persona, más que hacer lo que el otro hizo, es como escuchar su voz interna y que deje que su intuición lo vaya guiando. Ok. Así que bienvenidos todos a este camino y no están solos, somos muchos los que estamos en este proceso. Y eso, que me escriban por alguna duda o alguna consulta. Durante todo el video estuvo apareciendo el número de contacto de Aiko para que la puedan seguir tanto en redes sociales como WhatsApp por todo el tema de citas. También lo vamos a dejar en la parte de la descripción aquí en tu canal, Aiko. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte ahora también de tu proyecto. Y alguna información de contacto extra que consideres importante.
No, con el número del WhatsApp y de ahí ya cualquier cosa hacen las consultas. Ok, perfectísimo. Pues entonces así quedamos. Eiko, muchísimas gracias, nuevamente. Y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por ver este capítulo especial del podcast de Pepe y Chema. Ahora aquí en el canal de Eiko. Esperen más videos porque vamos a hacer más y vamos a estar platicando y yo curioseando, ¿verdad? Y aquí tomando consulta gratuita. Y pues nada, muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Suscríbanse aquí al canal de Eiko, por favor, denle like y comenten cuáles son sus problemas y qué les pareció. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Listo. Ay, sí. Es cansado, ¿no? Sí.